Buen día, Virginia. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, tema interesante el de esta semana. Hay novedades. Vamos a hablar hay novedades. Vamos a hablar de velocidad, vamos a hablar de multas, vamos a hablar de radares. No es un tema, no ha sido un tema simpático, digamos, desde que se implementaron. Y bueno, ya ha habido novedades y puede que haya cambios para el segundo semestre, a partir del segundo semestre de este año. Y bueno, quería contarles un poquito de qué se trata para que estén atentos a lo que pueda suceder, porque, bueno, en concreto, la Cámara de Diputados dio media sanción, o sea, le dijo, bueno, vamos para adelante a un proyecto de ley que lo que propone es reducir el monto, el costo de las multas por exceso de velocidad en las rutas nacionales. Estamos hablando de los radares. Esta iniciativa, bueno, se aprobó el lunes y todo esto ahora pasa al Senado para que se trate, seguramente tenga la sanción correspondiente. Este proyecto viene trabajándose desde febrero, fue presentado en conjunto por diputados de Andújar, del Partido Nacional, Conrado Rodríguez, del Partido Colorado, y Perrone, de Cabildo Abierto, y tratan de modificar un sistema que viene desde octubre de 2023, ya hace bastante que está implementado, y que unificó estas multas de tránsito en todo el territorio. Vamos a poner en contexto. Ahora, actualmente, las sanciones que tenemos por un exceso de velocidad son los siguientes. Hasta 20 kilómetros por hora por encima del límite permitido en ese tramo de ruta son 5 unidades reajustables, más o menos unos 9.000 pesos, ¿sí? Entre 21 y 30 kilómetros por hora que pasemos a la velocidad autorizada es de unos 14.000 pesos la multa. Y cuando el exceso supera los 31 kilómetros por hora, o sea, venimos a todo lo que da en ese trecho y nos saca la foto el radar, la multa ronda los 22.000 pesos aproximadamente. Si vos venís volando, en lugar de venir en un auto y vas al doble de la velocidad que tenés permitido en ese tramo, podés llegar a pagar 27.000 pesos una multa, ¿sí? Ahora. Esto, lo que tiene de beneficio por ahora es que si vos pagás dentro de los primeros 30 días que te llega la multa, que te hacen esa multa, un 30% de descuento, ¿sí? Dentro de esos primeros 30 días. Pero este proyecto, que tiene media sanción, plantea un sistema distinto y hay rebajas, ¿no?, que son mayores para quien pague rápidamente la infracción. Esto es, vamos a aclarar de qué se va a tratar. Una multa leve, es decir, hasta 20 kilómetros por encima del límite, pasaría de 5 UR a 2,5 UR, a la mitad, si paga dentro de los primeros 180 días. Tenés un trecho un poco más espaciado para pagar. Si el pago se hace más de eso, entre los 180 días y el año, ya pasás a 3 UR y medias, un poquito más. Y después del año vuelve al valor original de 5 UR. Es decir, baja el valor si pagás antes, ¿sí? Pero también con un plazo un poco más relajado. Después, la otra franja, si vos vas entre 21 y 30 kilómetros por hora más arriba de lo permitido, la multa bajaría dentro de los primeros 6 meses a 4 UR, si viene todo a la mitad, ¿sí? Y las más graves, entre 31 kilómetros por hora y el doble, el valor podría reducirse a 6 UR, o sea, también a la mitad. Son valores importantes igual, ¿no? Interesantes, para tener en cuenta de ir vigilando qué pasa con los radares cuando uno va en ruta y cuidarse. Pero la única categoría, eso sí, que no va a tener ningún cambio, ningún descuento, nada que se le parezca, es si vos vas al doble de la velocidad permitida. Ahí, 27.000 pesos como sea. Estas serían las variantes que se aprobaron en diputados y que se pretende que Senados le dé visto bueno para que empiecen a ser viables. Justamente, los legisladores, bueno, que están impulsando este proyecto dicen que las multas actuales son muy elevadas y que a rigor de ellos la siniestralidad vial, los accidentes no disminuyeron desde la aplicación del decreto. Entonces, bueno, revisar la estrategia sería la palabra que usan ellos, revisarlo. Las cifras
vamos a hablar un poco de lo que pasa, y las cifras también oficiales son complicadas. En 2025 en Uruguay se aplicaron más de 1 millón de multas de tránsito, ¿sí? 1.036.735 infracciones. Y sería eso una recaudación superior a los 66 millones de dólares, que no quiere decir que estén pagas. Bueno, son multas. Ana, un segundito, porque planteás bueno, esto era el argumento que los legisladores que proponen este proyecto planteaban, ¿no? Pero sí. La pregunta es, cuando se ve esa reducción, esos beneficios, no sé, es como que se puede entrever que no se están pagando las multas, o que se están pagando muy tarde, quizá. Bueno, ahí a eso iba. Del total de esa cantidad de multas de 2025, que fueron superiores a los 66 millones de dólares, solamente se pagaron 333.000 o financiadas. O sea, la morosidad del pago de la multa supera el 67, 68%. No se pueden pagar, o no se pagan, o quien la comete, bueno, sigue de largo y veré qué hago más adelante, o si llegado un momento eso caduca o pasa algo. Entonces, si hablamos si conjugamos las dos cosas que vos me decís, ¿no? O sea, por un lado, bajó la siniestralidad, la gente entró a medir cómo está manejando, qué pasa cuando encuentra un radar, o por otro lado, ¿le interesa y le duele y realmente quiere pagarlo? ¿O simplemente lo deja? Y por otro lado, después, todo ese caudal de dinero, habrá que ver justamente cómo regresa a prevenir accidentes de tránsito, o a campañas, o a mejora de rutas, o cómo vuelve. Creo que eso es lo que se pregunta la mayoría de las personas cuando encuentra que, bueno, si me tengo que cuidar, me están cuidando, me ponen reglamentaciones para que las respete y me cuide a mí y cuide a los demás, que tienen un monto que me cuesta pagarlo, que de repente no lo pago, o lo financio, o veo qué hago, pero si yo lo pago, ¿qué pasa? ¿Yo voy a seguir respetando las señales de tránsito y los radares si lo pago? Yo creo que esa discusión se había planteado, no sé, Virginia, si te acordás, cuando salió el tema de las bolsas que nos dan en los comercios, en los supermercados. Uh-huh. Dice, bueno, tenés que pagarla la bolsa. O sea, llevá vos tu bolsa para comprar tus cosas, pero si la pago, la bolsa no contamina. Es como que te dejan esas preguntas. Pero, claro, la morosidad es enorme. Al día de hoy es muy alta, superando el 50%. Y bueno, de las infracciones, el exceso de velocidad, digamos que es la más frecuente. Esa es la más fuerte y que se hizo foco un poco ahora, ¿no? Uh-huh. Ya te digo, pasa el Senado, probablemente tenga la sanción, y si tiene correcciones serán mínimas, seguramente. Y bueno, y estos valores nuevos, este nuevo sistema, comenzaría a ser efectivo a partir del segundo semestre de este año. Tengamos en cuenta que todo esto pasa después al sistema de SUSIBE, o sea que vos tengas en tu resumen de tu vehículo, entre los datos tengas eso también, la forma de pago, en fin. Hay todo un tema administrativo que después se tiene que ajustar. Pensando en esto que decías recién, Ana, bueno, un poco siempre la intención, digamos, de las multas es también que se tome conciencia, ¿no? Pienso en, por ejemplo, lo elevadas de las multas por conducir alcoholizado, pero no solamente eso, sino otro tipo de penas. Y yo creo que ha habido una toma de conciencia, creo que es así. Lo estoy diciendo sin conocer exactamente los números, pero me parece en cuanto a conducir con cero alcohol, ¿no? Quizá en algún momento se logre también con esto, ¿no? Con la velocidad, porque en definitiva estamos hablando de que el exceso de velocidad es también un riesgo en la ruta, y
Y bueno, claro, si hay tantas multas, también eso explica el hecho de que no descienda el número de accidentes, ¿no? Creo que debería ser en eso una batería de medidas, ¿no? O sea, complementario, la educación vial, se insiste y se hace a partir de los más chiquitos, de los más chicos en las escuelas, y está perfecto, pero también en la conciencia de quienes están manejando, de los grandes. Y otra cosa que creo que no hay que desconocer es el tipo de vehículos que circulan hoy, que muchas veces uno se encuentra con vehículos más buenos, en el sentido de mayor velocidad, mayor calidad, mucho silencio dentro del habitáculo, no escuchás lo que pasa afuera, no tenés noción de la velocidad a la que vas, y creo que eso puede también generar estoy confiado en el vehículo y no me hago problema y de repente se me fue el pie. Entonces creo que también tenemos que medir que si alguna vez el límite de velocidad era 90, pasó a 110, y o sea, es como, y las rutas van mejorándose, o doble vía, permiten una circulación más ágil. Hay una suma de cosas que cambiaron al cabo del tiempo que, me parece que es todo para contemplar. No somos una isla tampoco, en tanto hay radares en otros países, es un sistema que se utiliza, más o menos, pero se tiene y se cuenta con ello, y tengamos en cuenta que lo que es en los lugares donde están colocados los radares tienen que ver mucho con el tránsito pesado, muchas veces con lugares peligrosos o de tránsito de personas, esas rutas que te pasan por las localidades, escuelas. Hay una cuestión de lo que pasó, mira, me parece que es lo más cercano que tenemos, el ingreso a Colonia del Sacramento, en la sobrecarga que hay de vehículos, en el tránsito que hay, por ejemplo, en horarios donde sale un buque y entonces van mucho tránsito hacia el puerto, la ciudad de entrada y salida. Yo creo que eso ayudó mucho, porque la entrada al barrio El General, el ingreso a Colonia, la entrada hacia el hospital, hay muchas vías que se cruzan ahí, y yo creo que uno podrá rezongar y decir, uy, que mirá, paso de hombre vamos. Bueno, sí, vamos a paso de hombre, pero no pasa nada, vamos a llegar. Y ahí creo que fue un lugar muy estratégico para evitar males feos, ¿no? O situaciones complicadas. Después está la discusión de las motos, pero esa es otra discusión, de cómo se maneja y las prioridades y quién pasa primero y la derecha y la izquierda, y bueno, pero esa es otra discusión, por eso te digo. Muy bien, muy interesante el tema, Ana. Bueno, además en un mes muy particular con este tema del tránsito, de la concientización, acerca de la educación vial, justamente, Mayo Amarillo, que bueno, llama también que se hacen muchas campañas para concientizar, justamente. Sí, y que bueno, se están tomando acciones a nivel de la educación junto con UNACEB, para generar educación vial, no digamos como una materia, pero sí como algo. Bueno, hoy vamos a tratar, vamos a hablar, vamos a aprender. Las escuelitas de tránsito, una se va a implementar en Tarariras, para que los chicos en territorio vean carteles, señales de tránsito, y se practique y se aprenda, que eso también está bueno, hay que decirlo. Eso va próximamente, ya está en proyecto para poder implementarse, y bueno, y después todo lo que se puede hacer. Sabemos que las consecuencias de un mal manejo, o de uno o de otros, a veces no hablamos solo de las consecuencias de una multa, que sería entre comillas lo más barato, sino de muertes o de accidentes que dejan secuelas muy complicadas también, ¿no? Así que bueno, a tenerlo presente, me parece. Muy bien, muchas gracias, Ana Ailén. Muy interesante el tema. A ti, bueno, a todos. Que tengan buena jornada, buena semana, y nos reencontramos, si Dios quiere, el miércoles que viene. Gracias, que tengas buen día, buena semana. Chao. Igualmente, chao. Bueno, Ana Ailén Nassif,
con La Brújula. Presentaron La Brújula con Anailén Nassif, Automercado, Kia y Chevrolet Rosario. Y Montpetit, Hotel Boutique de Campo, Ruta 1, kilómetro 127.500, Rosario.